os ha estado contando antes Joan, por lo cual es probable que veáis algunas cuestiones que puedan ser comunes en las cosas que contemos y que reflexionemos sobre todos en ese sentido. Mi especialización viene en el campo de la ciencia de la computación, inteligencia artificial, pero al final terminamos trabajando en cuestiones de comunicaciones, quizás desde perspectivas diferentes, pero al final pues, son temas que bueno, pueden intersectar en cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, creo que la presentación, después de escuchar a Joan, va a intentar darle un tinte un poco complementario. Por ejemplo, nos ha presentado un artículo o una revista tipo magazine, que tiene más un carácter de difusión, con un número de palabras máximo permitido, con número de páginas y referencias y demás, y va a ir más por la línea del journal, ¿vale? El journal normalmente va a tener un índice de impacto menor, por esa misma característica que tiene, por el hecho de que no es tan de difusión, es decir, no es, bueno, no sé si introductorio puede ser la palabra, que en ciertos casos sí que lo son, ¿no? Esos artículos de difusión amplios, tipo magazine, cortitos, que te permiten asentar unas ciertas cuestiones en la temática. Yo voy a ir más por el artículo de journal, que implica pues quizás un poco más de investigación en una determinada temática, un poco más de formulación, un poquito más de contenido, y donde el amplio abanico de posibilidades da lugar a dos reflexiones básicas. Primero, los índices de impacto son más bajos, hay que repartir la tarta entre más revistas, ¿vale? Es intentar un magazine, por lo menos por mi experiencia, y después podemos complementar visiones entre los de la mesa y demás, suele ser más complejo, por eso, ¿no? Tienen, bueno, pues primero un recorrido, unos índices de impacto 2 y pico, 3, vengo a representar y el cubo, cuidado, soy de los buenos. Y después, pues, aunque venga y voy a representar un ejemplo del Sevier y otro de Springer, voy a presentar dos revistas de perspectivas que voy a contar ahora. Las journals, digamos que son quizás un poquito más fáciles de establecer, no tienen tanto prestigio en algunos casos, hay otros que sí lo tienen efectivamente, y que nos van a permitir en cierto modo, pues eso, llegar un poquito más en detalle, ya no va a haber tanta limitación de páginas, podemos pasar de 6, 8 páginas a 20 páginas, puedo contar un poquito más en profundidad mi investigación, y eso, lo he dicho, me va a dar una perspectiva diferente. Os voy a contar esto desde dos perspectivas, ¿vale? No sé si bueno, me resultó interesante esto de las revistas, yo he metido en este mundillo 6-7 años, y estoy metido quizás como comité editorial en demasiadas, ¿vale? Esto, aparte de permitirme acreditarme como catedrático, que eso es una cosa que siempre queda bien en tu currículum y demás, pues llevan muchísimas horas de trabajo, que es un tema también del que tendremos que hablar seguro después en la mesa, porque es un esfuerzo importante. Y os voy a contar desde dos perspectivas, porque voy a contar el rol del editor de área, que es un rol un poco particular, que han creado unas revistas del Sevier particulares, que os contaré ahora, que coordina los special los números especiales, que coordina la cantidad de revisores que están trabajando en una determinada línea y demás, y también de lo que es el editor asociado. Y voy a contar un poco mi experiencia. Y como es mi experiencia, cómo hago yo las cosas, pues simplemente quiero que lo dejéis un poco en ese contexto. Que yo sepa, esto se enseña en muy pocos sitios. Se enseña en muy pocos sitios a hacer algo parecido a lo que estáis haciendo en este curso, es decir, a escribir ciencia en un idioma que es distinto al tuyo, eso es lo primero. Incluso antes, hacer ciencia, que es una cosa tremendamente compleja. Segundo, a escribir esa ciencia, esos resultados y hacerlos entendibles, no por nuestra madre, que lo va a entender todo, porque es una mujer que nos tiene mucho cariño, ¿no? Por proximidad, por años y por demás, sino por otros compañeros, otros colegas en el área, y no voy a decir nada a intentar ser editor o algo parecido de los que intentamos estar ahí en las revistas. Con lo cual, lo dicho, es solamente mi experiencia, con lo cual ponerlo entre todas las comillas, había así por haber, este es el proceso que sigo yo, y en cierto modo quería complementar un poco lo dicho la presentación que he hecho antes el compañero Joan. Como Associate Editor, voy a contar una primera revista, se llama Telecommunication System, es de Springer, ahí tenéis la URL, bueno, una perspectiva, ¿no? Un poquito de datos, audiencia, profesionales de ingeniería de telecomunicaciones, telemática, informática, modelado, diseño y gestión de sistemas de comunicaciones. Es un tema tremendamente amplio. Y esto, de los temas tremendamente amplios, complementan, la visión que nos daba antes Rosa, suele ser una perspectiva normal en la ingeniería, no suele intentar cubrir ciertas cuestiones de una manera relativamente amplia, evaluación de rendimiento, estandarización, red inalámbrica, seguridad. Esta última palabra quizás es la que más se asocia con el trabajo que suelo hacer yo. Bueno, pues nos da una visión bastante amplia. Red de comunicaciones es un tema, repito, bastante amplio. ¿Por dónde vamos? Tasa de rechazo-aceptación sobre el 35%. Estos son los datos que me pasan a mí, antes de preparar esta presentación.
Y es curioso que esté del mismo rango, quizás un poquito por encima de los números que nos presentaba antes para Jacobo Communication Magazine, Joan. Pero es también motivado por el tipo de revista. Aquí lo que suele ocurrir mucho en este tipo de journals, que no tienen un índice de impacto muy alto, como es este, el de 0,689, cerca de 0,7, es el hecho de que la gente lo intenta. Y vais a ver que una de las cosas que yo suelo hacer es rechazar mucho y muy rápido. Eso no quiere decir que yo iba a ser el niño malo de la película, pero lo que pasa es que la gente, lo que no quiero, ¿vale?, dicho coloquialmente, paso olímpicamente, de que la gente esté mucho tiempo, que los investigadores estén mucho tiempo con un artículo si el resultado final, porque no creo yo en él, va a ser de rechazo. Y vais a ver ahora un poco los procesos, que llamo yo calidad de un artículo, repito, yo, personal, igual tremendamente criticable, para poder determinar este tipo de cuestiones. Eso quiere decir que mucha gente que lo envía, a la semana tiene una carta de rechazo, lo envía a otro, tiene una carta de rechazo, lo envía a otro y dice, ah, mira, aquí me lo dejan. Y eso hace una fluctuación dentro de este tipo de revistas, para los editores que llamamos este tipo de filosofía, pues que lo he dicho, que te encuentras con una vez, incluso cuando estás en varias revistas, como me pasa a mí, que me encuentro de nuevo y dice, me acaban de asignar el mismo paper que rechacé hace 3 veces. Oye, nene, que ya te lo dije, te lo digo, que ya te expliqué que esto no valía, ¿vale? O sea, prefiero que lo que hay que hacer es mejorarlo, no reenviarlo a otro sitio. Cosa también curiosa que se lo ocurre. Eso es lo que motiva el 35%. Esto para mí es un indicio muy relativo de calidad, sinceramente. Muy, muy relativo. Si los índices de impacto ya son relativos, os explicaba ya cómo funcionaban, podéis imaginaros que determinado tipo de revistas, por determinado tipo de artículos, determinado tipo de sistema de promoción, como el hecho de, cítame, por favor, cita mis artículos de los 2 últimos años, por favor, y eso de repente hace que las revistas maravillosamente suban o bajen, ese tipo de cuestiones son tremendamente criticables. Esto que os acabo de contar queda muy bien, 35%, que buenos somos, es un índice, repito, de calidad relativamente cuestionable. Organigrama, hay un editor en chef, 64 editores asociados. Lo he dicho, la temática es tan amplia que somos 64 los que estamos ahí repartiendo. A lo mejor somos 3 o 4 de seguridad y nos caen todos los artículos que tengan que ver con una determinada temática. Entonces al final somos como pequeños grupos que tenemos asociados a determinadas temáticas y al final terminamos viendo prácticamente todo lo que pasa. Eso es relativamente bueno, porque entre nosotros nos conocemos más o menos y también existe el concepto de globalidad, es una revista asentada en Estados Unidos, que bueno, pues seleccionan entre cierto grupo de gente y son ellos, el proceso de selección es curioso en esta revista, porque son ellos los que se aproximan a ti. No eres tú el que manda la carta de invitación o el que tienes un padrino, en cierto modo, como contaba antes Joan en Jacobo Communication Magazine, que es el que te puede hacer un poco la pasarela, ¿no?, para llegar a la revista. Son ellos los que dicen, me he leído tu trabajo y me ha resultado interesante. Oye, ¿quieres unirte? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto, ¿por qué no? Tareas, ¿qué hago yo? Para mí lo fundamental es hacer ese primer filtro, ¿vale?, en base a conceptos de novedad, calidad científica, calidad de la escritura, estructura, conceptos que voy a revisar en las siguientes transparencias. Si supera este filtro, lo que yo suelo hacer, y os voy a explicar también cómo lo hago, cómo suelo hacerlo, intento asignar un grupo de revisores de 2, 3 o más porque si no esto se eterniza. Es decir, el hecho de que tienes asignados 3, esperas 3, y que los 3 te vayan a responder en el tiempo adecuado y que no les pase cualquier cosa, de que, pues eso, el perro se ha puesto malo, eso es un motivo que para mí es argumentable, o que realmente haya ocurrido algún elemento importante, o directamente que te diga, el artículo está muy bien, ya, pero es que esto como revisión, macho, me refiero, necesito profundizar un poco más. Y si cuando llega esto está muy bien, necesitas invitar de nuevo a alguien, otros 2 meses, tenemos un problema. Y evidentemente el autor se está acordando de ti y demás. Luego tienes que tomar una decisión y gestionar las revisiones. 1, 2, 3, n, las que hagan falta hasta que tenga un mínimo de calidad. Y en algunas de las últimas iteraciones el tema del inglés es fundamental. Es decir, una cosa es el grano bruto que como ingenieros recibimos, y ahí puedes ver que hay una novedad, que hay una mejora del estado del arte, que hay una serie de cuestiones que pueden ser mejorables, bien, pero al final eso tiene que salir, porque al final pone tu nombre abajo, y eso también parece que te implica un poquillo. Dice, bueno, este artículo ha sido revisado o editado por el señor Gregorio Martínez, eso está muy bien, pero quisiera que si lo ha hecho o lo ha editado Gregorio Martínez, pues tenga unos mínimos. Entonces, pues, oye, por favor, revísalo, o mándale a alguien que te lo revise, o consíguete dinero de tu gobierno. En España lucharemos, después de lo que ha hecho Joan, lucharemos por ello, porque me parece realmente interesante, por este tipo de cuestiones, ¿vale? Siguiente cuestión, estructura habitual. Bueno, estructura habitual la voy a pasar rapidillo, yo solamente voy a incidir un par de cuestiones. Ya me han contado que bueno, revisando incluso el contenido de la mesa, como la transparencia las preparé hace algún tiempecillo, pues me da una referencia. Esto ya lo han contado, esta es más o menos la estructura de un artículo por lo menos en la disciplina que me muevo yo. Fundamental en la introducción, ya no lo han comentado, por favor, definición clara de lo que se quiere resolver, mejora clara de lo que existe en la actualidad. Sin eso, yo no permito ni un solo artículo que vaya combinando.
ni uno. De verdad, esto es, voy a resolver el mundo, bien, otro más. Y eso se llama yet another proposal, es decir, otro intentando resolver el mundo. Pero ya es muy bonito y me ponen muchas cajas, que eso en ingeniería es muy típico, muchas estructuras arquitecturas que se llaman, ¿no? Muchos bloques que se interconectan entre ellos, te dan un poco la visión de alto nivel. Ya, pero es que no me has dicho nada de nada. O sea, que eso estaba muy bien hace unos cuantos años, pero ya llevamos la ciencia un poquito más avanzada y necesitamos de verdad contenidos. De verdad, definición, claro, que se quiere resolver mejor, claro. El estado del arte, para mí es interesante, pero sobre todo si se utiliza algo como una comparativa. Es decir, el hecho de ver tablas ahí y ver que las personas realmente hacen una apuesta comparativa de las propuestas es realmente interesante. Mira, esto es lo que se pretende en este tipo de ecosistemas, en este tipo de problemas, y esto es lo que se tiene. Y eso para mí es algo, un valor realmente añadido. Y sobre todo cuando al final, y es algo que realmente me gusta como editor, se compara lo que uno propone con lo que hay. Incluso cuando uno realmente hace ciencia de verdad, es capaz de autocriticarse y decir, no soy bueno del todo, no he conseguido la mejor solución del mundo y fallo en esto. Eso a mí personalmente como editor me agrada bastante. Después diseño, la forma de implementar. Nosotros tenemos distintas maneras de validar, podemos hacer un software en escenarios reales, simulados, modelados, ¿vale? Calidad en la escritura, ¿vale? Imagino que en este tipo de cuestiones, en este tipo de foros concretos pueden ser interesantes. Según mi experiencia, repito, muchas comillas. Primero, depende del tipo de publicación. Si yo tengo que hacer un artículo tipo magazine, una revista que nos contaba antes Joan, eso tengo que cuidarlo mucho. Tengo que cuidar mucho mi vocabulario, tengo poco espacio para expresar ideas, hay que cuidarlo mucho. Con el journal, en el tipo de disciplina, hay más formulación, más descripción de una solución concreta, me puede dar un poquito más de juego. Y el transaction creo que todavía más. En general, mi visión, altamente criticable, frases cortas. ¿Vale? No es tiempo de escribir, me refiero, la novela es la novela, como nos comentaban antes, el artículo es el artículo. Resuelvo el problema así, primer paso, segundo paso, tercer paso, el segundo realimenta de esta manera, eso es. Ideas claras y directas, fundamental. ¿Vale? Lo dicho, estamos en ingeniería, necesitamos una solución clara a un problema. El texto correctamente enlazado, este es uno de los fallos más típicos que se suele encontrar. ¿Vale? Una frase que no tiene nada que ver con la siguiente, que interconecta con la siguiente, o una sección que empieza y parece que no se ha leído el que la ha escrito, que normalmente es altamente probable que no sea el de la sección anterior, parece que no se ha escrito ni lo que ha escrito su compañero, y me lo enlaza muy malamente. Entonces, hay algo que estamos haciendo mal, y eso se nota rapidísimo. ¿Vale? Entonces hay una cuestión crítica, en ese sentido, con el texto correctamente enlazado, entre frases en el mismo párrafo, entre párrafos y entre secciones. Fundamental, crítico. Uso correcto, dominio de la terminología, eso se puede presuponer como valor en la mili. Evitar fallos sintácticos y gramaticales. Hay muchas veces que te entregan artículos y dices, pero vamos a ver, si el Word o el documento de látex, si ya te está marcando eso en rojo. Si te está marcando en rojo, eso no quiere decir que tu idea es brillante, no. Eso quiere decir que hay un error grande. Y lo único que tienes que hacer a lo mejor es aumentar el tamaño de zoom para verlo más grande, pero eso es rojo y eso está mal escrito. Vamos a ver si solamente con darle al botón derecho te hace sugerencia, es incluso más listo que algunas veces que nosotros. Hazle caso, tú hazle caso. Bueno, ese tipo de reflexiones creo que son tremendamente interesantes y me han entregado algunos incluso en los que se ve hasta rojo, hasta el rojo, digo, jolines, es un poco tremendo. Vamos, ¿vale? No voy a decir nacionalidades, ni que sean de tipo asiático, ni que sean países muy grandes en Asia, no voy a decir ninguna, ni voy a señalar a nadie, ¿vale? Solamente, por favor, ese tipo de reflexiones. Conseguir un estilo común entre distintos autores, eso es fundamental. Hay un artículo que firman 5 y se ven 5 secciones y dices, joder, macho, ¿cómo se nota? Tú lo has hecho, tú eres el bueno, tú has hecho la otra. Tú eres el regular, tú has hecho la introducción, y tú eres el jefe, tú has hecho el anexo final ahí rápido. Y el centro lo han hecho otras personas, lo he dicho. Se nota mucho quién escribe, porque cada uno escribimos, como no es nuestra lengua, sobre todo con los que escribimos desde fuera, se nota mucho cuando escribe y qué escribe cada uno. Si somos 5 autores, pueden escribir 5 y contribuir 5, pero sería bueno que los otros 4 revisaran lo que hemos hecho nosotros, para intentar homogeneizar, en la medida de lo posible, los contenidos que sean en ese artículo. Y no volver a repetir el mismo texto, esto es tremendamente común. Lo escribo en el abstract, me ha quedado tan bonito que lo voy a clavar en la introducción y en las conclusiones. Es que me ha quedado bien, es que me ha quedado bien. Entonces, si he expresado la idea, pues yo la voy a vender 3 veces igual. Y eso queda entre mal y muy mal. ¿Vale? Entonces son cuestiones, de verdad, que yo asocio con la calidad y evidentemente el contenido es casi que se presupone, ¿no? Es decir, que está haciendo algo realmente interesante. Mi forma de asignar revisiones, para que conozcáis un poco cómo funciona mi forma. Normalmente entre 4 y 5 revisiones, ¿vale? Por lo que os he comentado antes. Si hay 2 o 3, si necesito 3 y al final esos 3, uno me falla, pues esto se va retrasando, y voy sumando meses. Lo he dicho, 4 o 5.
¿Cómo? Uno de mi total confianza, o alguien que forma parte de mi equipo, o alguien que conozco de otra universidad que sé que me va a hacer, a nivel global, que me va a hacer una revisión decente y que para mí va a ser una persona crítica a la hora de tomar la decisión. Si esa persona dice ese artículo está rechazado, ya tienen que venir los demás con una visión muy clara, muy buena, para decir, esto es salvable. Si esa persona me ha dicho que está rechazado y me ha hecho 2 páginas de revisión y me lo ha escrito mejor que no lo ha escrito el autor, pues si me lo ha argumentado mejor, muy probablemente esté rechazado, ¿vale? 1 o 2 del equipo uno o dos de los mencionados en el estado del arte. Una de las cosas que se hace en ese estado del arte en ingeniería, es decir, mi trabajo es mejor que el de 1, 3 y 5, ¿no? Que es la referencia famosa. Entonces yo me voy a mirar 1, 3 y 5. Y tengo el valor de invitarle. Mire usted, su trabajo está referenciado en este artículo y me gustaría que usted comparara. Es decir, creo que no hay persona mejor que... Y entonces hay personas que te dicen, oye, de verdad, yo lo he leído, comparo con el mío, este señor lo ha hecho de chapó. Pues me da otro grado de garantía de que realmente se está consiguiendo un trabajo realmente bien hecho. Y si me dice, no, esto lo que está haciendo es reinventar la rueda, cosa que suele ocurrir bastante, pues otro argumento más para poder rechazar. Y 1 o 2 de los review board, con 2, por lo menos para mi experiencia, 2 cuestiones fundamentales. Evito los grandes expertos. La gente con renombre tiene de todo menos tiempo, ¿vale? Porque necesita mantener su renombre, y mantener su renombre no quiere decir leerse los artículos de los demás. Se leen lo de su equipo y algunas veces ni eso. Entonces, renombre fuera. Y desafortunadamente también los alumnos de doctorado de primer año, pues a lo mejor todavía les falta un poquito de rodaje. Mi filosofía suele ser, y existe, me refiero, intentar encontrar gente que está un poco en ese rango. Y también hablo de plazos de confianza. Si a mí me piden el resultado en 2 meses, al revisor le voy a pedir 1 mes. Porque siempre, si hay algo que es probable de que falle, normalmente fallará. Y en este tipo de procesos también. 2 transparencias últimas. Editor de área. Esto es un concepto nuevo que viene en una revista de... Bueno, han surgido en el Sevier, que incluso lo pagan. Te lo digo porque es una cuestión interesante. Y que después de llevar muchos años metido en la revista, pues de repente te dicen, parece que no lo haces mal del todo, te voy a promocionar, ¿vale? La promoción en este sentido es un paso, un escalón por debajo del editor in chief, aproximadamente es Rosan. Lo que permite, en cierto modo, y lo tenéis, bueno, aparte de presentar aquí.